cordial saludo a todos los amigos y amigas del canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y sí, estaba muy perdido, hacía rato que no subía ningún material, pero pues ustedes saben que cuando uno tiene otras obligaciones, una actividad como esta a veces queda relegada. Pero de todos modos, como MacArthur y como Terminator, he vuelto. Y he vuelto hoy, 28 de junio de 2014. 2014. Estoy pensando en el centenario de la Primera Guerra Mundial. No, es 2024. 28 de junio de 2024 y ustedes saben que acá incluso los pequeños bloopers y todas estas cositas hacen parte del canal, así que pues bueno, 2024, día lluvioso en Bogotá, pero acá estamos de nuevo, pobremente, pero a lo bien, y mandándoles un saludo muy especial, sobre todo a los 101 seguidores que tiene el canal. Wow, la verdad me halaga mucho que seamos una inmensa minoría, como decían de cierta emisora de radio acá en Colombia. Y a esos 101 suscriptores, pues bueno, ahí sí que pena haberlos hecho esperar un poquito con el material, pero bueno, acá hemos vuelto, voy a hacer lo posible para ser más riguroso y mínimo sacar un videito a la semana, ¿sí? Entonces, denme un poquito de paciencia, yo me organizo mejor y les aseguro que les sacaré más contenido. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Yo pensaba hacer este video de regreso para el 6 de junio, ¿sí? 80 años del día del desembarco de Normandía y hablar de cositas así, de ese estilo, pero estuve regular de salud y pues bueno, pasó el 6 de junio, pasó el 13 de junio y el 13 de junio pues otra vez un aniversario más del golpe de Estado en Colombia de Rojas Pinilla, algo de lo que ya habíamos hablado aquí cuando hicimos la historia de los golpes de Estado en el país, que si algo ahí les dejo los enlaces para que lo puedan ver, las tres partes del video. Y bueno, pues este año no se conmemora tanto el golpe de Estado de Rojas Pinilla ni nada de estas cosas, sino lo que se conmemoran, o más bien se celebran, son los 70 años de la televisión nacional, ¿sí? Entonces, hace 70 años precisamente en el aniversario del primer año del gobierno militar, lo que se hizo fue celebrar, celebrar eso, introduciendo pues uno de los elementos que se ha vuelto más cercanos a muchos de los colombianos en estos años, que es la televisión, un medio de transmisión de noticias, de cultura, de entretenimiento, que ha registrado algunos de los momentos más gloriosos, pero también de los momentos más dramáticos de la historia del país, ¿sí? O sea, cosas como los triunfos y las derrotas deportivas, las tragedias que han ocurrido, los episodios políticos, económicos, sociales, culturales, muchos de ellos están ligados ¿a qué? A la televisión, a la manera como nos llega a todos los colombianos, así como en una época fue la radio y ahorita es las redes sociales y todo eso, pero la televisión sigue estando presente para muchos de nosotros. Ujú. Entonces, las personas de Señal Colombia lanzaron este libro, 70 años de la televisión en Colombia, 1954-2024. Es un libro que está en PDF, ¿sí? O sea que se puede descargar libremente. Y pues confiando en que no me vayan a poner problema por eso, yo les dejaría el enlace para que ustedes puedan descargar el libro. Me parece algo que es muy importante que todos los colombianos tengan acceso a él para que sepan cómo ha surgido este medio tan importante de comunicación como lo es para nosotros la televisión. ¿Mm? Y pues ahí está, ahí les estoy mostrando el índice. Va como por partes, la televisión, política, cultura y sociedad, la televisión, desarrollos técnicos y tecnológicos, la televisión pública y privatizada y la pública, privada y la descentralización, los archivos audiovisuales y la televisión hoy, y esos me van a servir mucho para lo que tengo pensado para este tema de hoy. Y pues ahí con varios autores que les van a hablar de todas estas cosas, pues ahí está este bonito librito sobre la historia de la televisión nacional y pues la
portada me gusta mucho porque está uno de los grandes referentes de la historia de la televisión en Colombia, un español muy colombiano que era Fernando González Pacheco, una de las personas más queridas y más carismáticas dentro de la historia de la televisión. Entonces ustedes podrían creer que voy a hablarles de la historia de la televisión en Colombia y no exactamente. Mi tema es un poquito más modesto, pero mucho más interesante para mí compartirlo con ustedes, porque tiene que ver con cómo es que yo empecé a acercarme a la historia y la forma en que yo empecé a acercarme a la historia tiene que ver con la televisión, ¿sí? Por los programas históricos que habían en la televisión. Entonces yo lo que quiero compartir con ustedes hoy es una pequeña muestra de los programas de televisión que yo vi en su momento. Entonces acá están, se los voy a presentar porque pues esas son formas en las cuales pues uno se va acercando a estas cosas e incluso ustedes se van a dar cuenta, se van a ir dando cuenta que cómo cambia el formato de la transmisión del saber histórico en la televisión, ¿sí? Vamos a ver unos formatos y una forma de hablar de la historia muy particular y cómo eso ha ido cambiando con ciertos objetivos de llegarle a un mayor público, de hacer esa información más amena, más comprensible, ¿sí? Y pues de esa manera también se experimenta con formatos y todas estas cosas, que eso siempre es una cosa muy interesante. Yo recuerdo que cuando niño, yo soy modelo 81, orgulloso modelo 81, o sea que tengo 43 años, todavía en la televisión colombiana estaban presentando algo que se llamaba El pasado en presente, ¿sí? Era con el doctor Abelardo Forero Benavides y con el doctor Ramón de Subiría, y esencialmente eran dos señores hablando de temas históricos. Ahorita vamos a presentarlo y precisamente acá, así como tuvimos a Pacheco. Ahora vamos a ver a la primera dama de la televisión en Colombia, doña Gloria Valencia de Castaño, haciéndole una entrevista a Abelardo Forero Benavides. Acá voy a mostrar unos primeros minutos para que vean cómo era el estilo y cómo fue que surgió el programa de Revivamos Nuestra Historia. Ah, mentira, no es Revivamos Nuestra Historia, esa es la serie de televisión. Incluso, ¿ustedes creen que aguantaría hacer un programa, un videito de estos acerca de series de ficción histórica en la televisión colombiana, ya sean colombianos o enlatados, de esos que nos venían de así de Estados Unidos y todo eso? Si les interesa, pues pónganlo en los comentarios, ahí en la caja de comentarios, o si no, escriban al correo profehistoriador.1981@gmail.com. Ahora los dejo con la primera dama de la televisión en Colombia, doña Gloria Valencia de Castaño. Mm. Y como los errores técnicos nunca fallan, pues ahí sí que pena el pequeño descache, me faltaba activarles el sonido, pero aquí vamos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestro correo. De verdad que hoy hemos querido hacer algo muy especial, porque tenemos a dos invitados, a quienes ustedes, esperamos que así sea, ven semanalmente en la pantalla de la televisión, pero a los cuales seguramente no conocen en muchísimos aspectos, que a lo mejor nosotros logramos presentarles esta noche. Son los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría. Estamos en las bibliotecas de cada uno de ellos. Hemos ido con los camarógrafos de Irravisión hasta sus propias casas para conversar con ellos allí, como les decíamos al comienzo, para que ustedes los conozcan mejor. Doctor Abelardo, gracias por recibirnos aquí en este ambiente maravilloso de su biblioteca. De verdad, gracias. Yo les decía a los televidentes que ellos los ven a ustedes cada semana. Ya ustedes van a completar 10 años de estar en... 10 años, sí. Bueno, eso significa ser largo, porque Así la televisión no perdonan que los programas duren. Sí. Pero, ¿cómo empezó el programa de ustedes en la televisión? ¿Cómo se gestó? No, es que simple y sencillamente, como yo era periodista, Sí, Paco de Subiría se le ocurrió el invitarnos. sí.
Y resulta que él mismo hizo el nombre del pasado en presente. Sí. Y yo ahora quisiera hacer un programa llamado El futuro en pasado. Porque como todos los días decían que íbamos a penetrar al futuro, Sí. que ya íbamos a pasar la línea del futuro, ya estamos en el futuro y vean ustedes lo que ha pasado. No, pero claro, si el futuro es hoy. Sí, Ya el futuro llegamos a es ese hoy. momento. A ese momento, sí. Doctor, ustedes han tocado, desde luego, el pasado muchas veces, el presente y también el futuro. ¿En qué es en realidad lo que más se complacen? No, a mí me interesa muchísimo la historia, es Sí. decir, es una cosa que me apasiona, entre otras cosas porque aquí con estos libros tengo la manera de informarme de qué es lo que han pensado los hombres. Y sobre todo hay un libro predilecto mío que me gusta muchísimo, que son las Memorias de Amor de Casanova. No, pero además, bueno, hágame el favor el ejemplito. Pero doctor, no solo Casanova. Usted tiene otra pasión grande, otra inmensa admiración, que es Chateaubriand. Ah, sí, Chateaubriand. Y tengo unas ediciones verdaderamente admirables de Marcel Proust, que considero que es el mejor escritor de este siglo. Pero Como pueden ver, es un tono muy académico, muy moderadito, muy sesudo. Ese era el doctor Abelardo Forero Benavides. Y el programa, pues el pasado en presente, era mucho en ese formato. El formato de dos caballeros que se sientan a hablar de temas, ¿sí? O sea, ¿cómo lo explico? Imagínense el contexto histórico. A nosotros los historiadores, como lo decía en algún videíto por ahí, creo que fue para ocasión del Día del Historiador, nos ven como unos señores que estamos detrás de unos libros, como yo, o sea, repito un poco el estereotipo, ¿sí? Pero además de mostrar ese estereotipo, pues también pues está el hecho de que es un montón de personas que conocen muchísimas cosas, que son eruditos, que a veces pueden ser incluso un poquito cargantes por la manera como hablan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, ahí está la entrevista con doña Gloria Valencia de Castaño, pero veamos como un poquito cómo funcionaba el formato de el pasado en presente. El pasado en presente. Cuando este programa salga al aire, habrán transcurrido ya, diría que 3 semanas largas después del 12 de octubre y de la azarosa terminación de los últimos actos conmemorativos que se celebraron en relación con esa fecha. Y digo azarosa porque dada su celeridad por un lado y de otro lado por su atropellada conglomeración, pues fue así, como lo hemos comentado, la forma en que se celebraron esos últimos actos. Y todo fue la apreciación que hicimos de que ello se debía, todo ese atropello, toda esa velocidad, a una errada noción, la de que el 12 de octubre era un punto de llegada. Y eso, desde luego, no puede ser así. Por lo menos, no puede ser así para nosotros, quiero decir, para las gentes de América, porque una fecha como el 12 de octubre y los 500 años tiene para nosotros una significación muy especial. Ha habido una cosa sumamente interesante que es necesario observar, que los indígenas se han compactado con el objeto de expresar su opinión sobre el 12 de octubre, que no tiene para ellos el mismo significado que para el resto de los colombianos. Así es, pero yo querría notar, con referencia a eso y a las otras conmemoraciones que han hecho a los actos, que después de esa especie de maratón de eventos, lo que quiero señalar y subrayar es esto: actos que en su mayoría han estado volcados hacia el pasado, hacia el examen del pasado, ya sea en la vertiente indígena, en lo que ocurrió en el descubrimiento. Y naturalmente eso es muy interesante, pero
ahí no puede terminar este paseo. Sí, ahí no puede terminar este paseo. O sea, piense el tono, la manera como se presentan los personajes. La idea un poco como de que la historia es un conocimiento que es muy importante, pero que está como muy restringido a ciertas élites, la manera como hablan y todo eso, pero que aún así tienen, esas élites tienen el deber de transmitir su conocimiento, su saber hacia todas las personas. Entonces es algo así como en esa idea de eh, la historia como saber, no como objeto de consumo, que eso es un tema que me está empezando a llamar mucho la atención por ciertas cositas ahí que tengo pendientes para ver si las puedo desarrollar. Sería un tema muy bacano. En fin, ese es del primer programa que yo me acuerdo. Yo era muy pequeño. Bueno, en 1992 yo ya tenía 11 años, pero ahí uno medio veía eso. Sabía que existía el programa, sí. Y en ese mismo tono, pues existieron otros programas que yo vi también hacia los años 90, ¿sí? Entonces, dentro de ese tipo de programas había uno que también era muy bacano y no me acuerdo el nombre de la persona que lo presentaba, pero era sobre la Segunda Guerra Mundial y ese lo presentaba todo, bueno, el pasado en presente, es en canales públicos, cuando no existían canales privados, eso era Cadena uno o Cadena 2 ahí colombiana de televisión. Este sí lo presentaba la televisión educativa y cultural de Inravisión y era sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ese programa de la Segunda Guerra Mundial a mí me tenía pegado ahí a la pantalla. Ese fue uno de los más directos para meterme en el tema de la historia. Muchas veces la Segunda Guerra Mundial creo que ha funcionado como gancho para atraer a mucha gente que le gustan los temas históricos, algunos con profundidad, otros con superficialidad, otros con morbo, porque la Segunda Guerra Mundial tiene todas esas cosas para abordarla. Así que habría que hablar de eso algún día. Pero bueno, el programa en cuestión tenía estos temas y estos de Señal Memoria. Espero que en Señal Memoria tengan todos los capítulos y que en algún momento, pues no sé, lo transmitan o algo, porque al menos a mí es uno de los referentes que yo tengo para decidir volverme historiador. Señal. Era ese, era ese programa. Y pues como les digo, me gustaba mucho, ¿sí? Entonces, como les digo, no me acuerdo el nombre del señor. Yo sé que después él hizo unos que seguían como el mismo formato, pero hablando como de cosas un poquito más contemporáneas, esencialmente sobre temas de Europa y del mundo. Ay, pero fíjense, a veces uno no tiene tan buena memoria como uno quisiera, ¿sí? Pero ese programa fue otro de los que a mí me enganchó para entrar a estudiar historia en algún momento y pues bueno. Aunque quizás de todos estos programas que yo veía de niño y de joven en la televisión, bueno, mentiras, antes de eso, había otro personaje muy al estilo del pasado en presente, sí, que era el señor Alberto Dangond Uribe, y todo esto también es pura cortesía de la televisión educativa y cultural de Inravisión. Y pues Alberto Dangond Uribe pues hacía unos programas de formato conversatorio. Fíjense que el formato conversatorio es como uno de los elementos esenciales para los temas de historia. Y ese formato conversatorio él lo tenía con su hija
en un programa que se llamaba como Los Grandes Dramas de la Historia, y acá les pongo este pequeño fragmentico de cómo era el estilo del doctor Dangon Uribe. Bueno, Napoleón Bonaparte es el símbolo y el consolidador, si se puede utilizar esa palabra, para no decir el conservador de la Revolución Francesa. Después habrá que explicar por qué. Entonces Napoleón Bonaparte tiene un papel trascendental en la historia moderna, que podríamos decir como arrancada de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el gran acontecimiento histórico, económico, social, jurídico, político del siglo de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces, Napoleón Bonaparte, en el curso de su meteórica carrera militar y política y vital, realiza unas acciones que consolidan, establecen, afirman la Revolución Francesa en los distintos terrenos en los que la revolución actúa. Sí, entonces bien, es el tono doctoral, el tono de cátedra, el tono de clase magistral, que ahorita está siendo muy cuestionado en las aulas porque dicen que tenemos que ser mucho más activos, proponer nuevas cosas, utilizar nuevas tecnologías, ¿sí? Pues, bueno, ahí uno hace el esfuerzo, hace el deber, no crean. Solamente que el reto es muy grande y a veces la adaptación es más difícil de lo que uno cree. O sea, los chicos de ahora de pronto dirán que, eso es obvio, manejar chucherías tecnológicas, como yo les digo. Pero no crean, para algunos de nosotros, de mi generación, y si para los de mi generación, que estamos como en esa parte híbrida, es difícil, imagínense los que están detrás de nosotros, nuestros padres, los abuelos de estos chicos, en fin. No me voy a ir por las ramas, solamente quiero decirles que este estilo doctoral, este estilo tan... algunos lo dirían que es muy acartonado, yo no quiero ser injusto con estas personas porque le hablan a una generación diferente. Para muchas personas seguramente ese formato era aceptable, teniendo en cuenta que veían la historia como un conocimiento serio de construcción de identidad y todo esto. Entonces, en ese sentido, más allá de decir que es un tono magistral y todas estas cosas, no se puede decir nada más, ¿sí? O sea, entrar como a hacer una crítica brutal de todo esto, que no habla el pueblo y todo eso, pues no creo que, no sé por dónde cogerlo. Al menos yo no sé por dónde cogerlo, ¿sí? Pero lo que sí puedo decir es eso. Ese estilo doctoral, pues, le llegaba a uno conocía cosas, uno aprendía cosas, ¿sí? Pero también, pues, se prestaba mucho para que algunos lo vieran como algo acartonado, como algo falso, como algo poco cercano al gran público y sí muy cerrado a una minoría de élite que comparte como ciertos valores, ciertas formas de pensamiento, ciertas cositas. Y pues eso se satirizó a finales de los 90 con unos buenos amigos que son obviamente Martín de Francisco y Santiago Moure en su serie El Siguiente Programa. A este el señor Alberto Dangond Uribe lo satirizaron en el capítulo que se llama La Irreverencia. Marca. Entonces las fuerzas del generalísimo Francisco Franco ocuparon Bilbao y derrotaron a los comunistas guaches esos. Qué apasionante la historia de la Guerra Civil Española, doctor Mamón Uribe. Martín, ven que tengo la persona perfecta para el programa. Claro, el doctor Mamón Uribe, preciso para poder acabar el ciclo de la Guerra Civil Española. Sí, porque la Guerra Civil Española duró 3 años y usted lleva 25 años hablando de la misma. Caso contrario de la Guerra de los 1000 días, que duró 1000 días, pero nadie habla ni un segundo de ella. Como les venía diciendo, queridos televidentes, no hay que olvidar la tradición militar que encierra el alcázar de... Muy interesante, doctor Mamón Uribe, pero me están pidiendo publicidad.
Ya regresamos con el primer año de la serie de 25 años de la historia de la Guerra Civil Española. Uy, esto de ser facho también tiene su lado mediocre, ¿no? Mira, no hay que hacer nada, solo dejar que Mamón hable. ¿Cómo hace para hablar horas y horas del mismo tema, doctor Mamón Uribe? ¿Será por los tragos? Usted me está confundiendo. Yo soy abstemio. Perdóneme, yo no le estoy preguntando por sus enfermedades. Por favor, sáquenme a este borracho de aquí. Los médicos. Ujú. Ahí está la sátira, ahí está la crítica, en fin, ¿sí? Pero bueno, eso es en cuanto a los temas nacionales, a los personajes que figuraban en la televisión nacional antes de que surgiera pues todo el fenómeno de Diana Uribe, del cual también hablé en su momento. Antes del fenómeno de Diana Uribe, esto era lo que se ofrecía en historia en televisión. Pues me faltaría saber cómo se transmitía los temas históricos por radio, que en eso sí yo creo que deben haber estudios muy chéveres. Ahí sí reconozco mi ignorancia y si alguno de ustedes conoce de estudios acerca de cómo se transmitía la historia nacional o la historia mundial por radio, pues les recomiendo ahí que me den la información porque para mí sería muy útil aprender de estas cosas, ¿sí? Bueno, eso era a nivel nacional. Sin embargo, también en los noventas, la cadena 3 de la televisión educativa y cultural del Instituto Colombiano de Radio y Televisión, Inravisión, trajo un programa que para mí era excelente. Era muy chévere el formato, era mucho más dinámico, tenía una intro que a mí me gustaba mucho y además el tono era un poquito más amable, seguía siendo magistral, era como una clase en televisión, ¿sí? Pero la manera como se hizo el montaje era muy chévere. Y ese programa se llamaba La Tradición de Occidente con un profesor de la Universidad de California llamado Eugene Weber. Y para los que de pronto se acuerdan de la tradición de Occidente, aquí les voy a dejar la intro, que la musiquita es muy cosa. Y pues no sé en dónde se puedan conseguir los capítulos. Yo sé que hay algunos en YouTube, todo como ustedes pueden ver. Mucho del material que estoy compartiendo es de YouTube, ya sea que ha sido subido por cortesía de Señal Memoria o por algunas personas que tienen pues estos archivos. Pero claro, acá pues yo les doy las gracias por compartir este material, porque si no fuera por ellos, yo no podría hacer este video un poquito más dinámico y simplemente sería yo frente a la pantalla hablándoles carreta. ¿Mm? Acá les dejo la intro de la tradición de Occidente, la canción completica. Entonces, disfruten. Acción occidental. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Ese era el profesor Eugene Weber. ¿Sí? Y pues ese programa fue muy chévere, al menos a mí me encantaba mucho. Pues me perdí algunos capítulos y todo eso, pero sabiendo que ya hay algunos videitos acá en YouTube, pues sí sí lo pude ver, recordar, repetir. Y ese fue uno de los que también me enganchó mucho a, a lo que es el oficio del historiador, a querer ser historiador en el futuro. Y pues ya ven, acá estoy, me lo estoy compartiendo con ustedes. Bueno, después de eso, pues a ver,
mi memoria no es que recuerde muchos programas que se hayan hecho así sobre temas históricos, es decir, ese formato del pasado en presente desapareció, este del señor Dangon Uribe también. Bueno, el fenómeno de Ana Uribe esencialmente es un fenómeno radial, ¿sí? Primero con Caracol y luego pues con los medios públicos y todo eso, y eso todavía está y pues ya está en el podcast y todo eso. En lo que yo conozco, creo que un poco la resurrección de los temas históricos en televisión está como muy marcada por los bicentenarios, ¿sí? Eh, y acá sí toca hablar en plural porque pues no solamente estamos hablando del 2010, sino del 2019. Y entre el bicentenario del 2010 y el bicentenario del 2019, sí hay un cambio en los formatos. Sí, no solo en el formato de la manera como se puede plantear la cuestión. ¿Qué se hizo para difundir conocimiento histórico en el 2010, en el bicentenario del 2010? Pues, por ejemplo, Canal 13 junto con el Ministerio de Cultura sacaron unos programas, 15 episodios de conversatorio que se llama Diálogos de la Independencia. Es un programa que estaba dirigido por el historiador Germán Beja Pavoni, y Germán Mejía Paoni, pues lo que mostraba era, él hacía las introducciones, se grabó en varios lugares, el Museo del 20 de Julio, el Museo Nacional, en lugares muy bonitos. Sí, entonces era como este mismo formato de conversatorio, preguntas a personas expertas, y fue un proyecto interesante, muy chévere. Ahí está. Esta es la portada de los DVDs. No, no lo encontré montado en internet, pero los DVDs, pues salieron una colección de 4 DVDs para las personas que participaron ahí. Entonces ahí está en el DVD 1 la Junta Suprema de Gobierno, DVD 2 la Rebelión de las Provincias, DVD 3, no, en el DVD 1, 4 capítulos. La Junta Suprema de Gobierno, la Rebelión de las Provincias, la Primera República, la Autoridad Fragmentada. En el dividido son las independencias definitivas, las otras independencias, la opinión pública, lo que pasa en Europa. En el DVD 3 se habla de las campañas militares, de la participación de otros actores, de la reconquista y la resistencia. Y en el DVD 4 se habla de la familia, de la mujer, y pues de la liberación final. Y pues ahí se tenían pues diversos expertos de todos lados. Teniendo en cuenta los temas, era el conversatorio con el historiador Germán Mejía Pavoni. Este es el primer proyecto. El segundo proyecto que se hizo y del cual creo que yo les he hablado mucho es el del profesor supero histórico. Y pues bueno, pues yo creo que ya les había hablado algunas cositas de supero histórico. Eh, la manera como este proyecto del Ministerio de Educación Nacional que ustedes pueden ver ahorita en RTBC Play, acá también hay que agradecer a RTBC Play por compilar, eh, por restaurar muchos de estos archivos audiovisuales y ponerlos al acceso del gran público. Y así como tuvimos este formato más formal de los diálogos de la independencia con Germán Mejía Pavoni, tuvimos este más dinámico que es el profesor supero histórico, que esencialmente era responder preguntas dentro de un proyecto muy ambicioso del Ministerio de Educación Nacional. Todas las preguntas que aparecen acá, que formaron 13 capítulos, son preguntas que hicieron los niños en los colegios para, para saber cosas de la independencia, que si el florero del museo es el mismo del 20 de julio, que si el puente de Boyacá es el mismo que existió antes, que qué tipo de independencia fue la del 20 de julio, que por qué Colombia la llamaron por qué a Colombia la llamaron la patria boba, que qué eran los comuneros o la expedición botánica. Entonces ahí está todo, todas estas cosas, e incluso cosas más cotidianas. ¿Cómo se curaba un dolor de muela hace 200 años? ¿Cómo hacía la gente para comunicarse hace 200 años? Los colegios, la anestesia, la Navidad. Este capítulo siempre es muy bonito. ¿No? Entonces, digamos que ahí, por vía del Bicentenario, salieron muchos proyectos. Yo los que conozco son estos esencialmente. ¿Mm?
o los cuales pues se revitalizó la narración histórica para grandes medios. O sea, es lo que yo conozco. Seguramente hay muchas más cosas, así que las observaciones y los comentarios los agradezco. Y así como está el profesor supero histórico, pues también ha habido otras cositas. Ujú. Que surgieron, perdón, me duele la espalda, que surgieron esencialmente para el segundo bicentenario, el del 2019, ¿sí? En el 2010, con motivo del 2019, pues salieron algunas cosas que estuvieron como muy enfocadas en ese, ¿en ese qué? En esa coyuntura. Entonces yo acá voy a mostrar dos. Esta que era muy divertida con Fabio Rubiano, que era cuatro preguntas a la historia, en la cual pues ustedes pueden ver la descripción. Se hacen preguntas elaboradas en la calle a transeúntes desprevenidos, que en las cuales, por ejemplo, le preguntan, ¿quién fue Pablo Morillo? Entonces algunos dicen, es un prócer de la independencia. Entonces, tratando como de acercar de manera más agradable la cosa, pero también conservaba este otro formato de vamos a hablar con personas expertas en los temas para que nos aclaren, nos expliquen y todo eso, y así todos terminamos compartiendo el mismo saber. ¿Sí? Era una forma muy divertida de hacerlo, además porque Fabio Rubiano ahí hizo un buen trabajo como conductor de este programa. De cuatro preguntas a la historia son 15 capítulos, que acá están también, entonces ustedes los pueden ver para, para que, para que se entretengan, ¿sí? Ahí con varios de los expertos, por ejemplo, el que está acá es Gonzalo Ramírez Cleves, y un experto en Derecho Constitucional del Externado, que también conoce de temas históricos. Entonces, esto era cuatro preguntas a la historia. El otro que surgió como para 2020-21, o sea, en vísperas de lo que fue la constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, es este que se llama Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Y acá, aunque se mantiene la idea del formato de diálogo, ya no es el diálogo entre una persona que quiere saber y un experto, sino que acá es un diálogo generacional. Generalmente esos diálogos generacionales a veces son raros de ver, pero cuando se hace bien el formato de un diálogo generacional, queda muy bonito. Y este es un ejemplo de eso. Por ejemplo, acá estamos hablando era un diálogo entre jóvenes con Kepa Muchastegui, que es uno de estos grandes referentes de la televisión nacional, un gran actor, un señor actor, ¿sí? Creo que muchos lo recordarán esencialmente porque es el papá de Armando Mendoza en Betty la Fea, que ahorita la están volviendo a repetir una vez más. Entonces, lo que hacen estos capítulos de los relatos de estos bicentenarios de anécdotas de voz a voz, pues es dialogar con jóvenes para luego ir hablando de cosas como la Navidad Negra, sobre San Andrés, cosas que vinieron después de Boyacá. Ujú. Sí, porque todo uno queda como con la idea de que solamente es Boyacá y pare de contar, que de resto no tiene nada que ver. Y en este último tiempo, lo que sí hay que mencionar, hacerle una mención muy especial, pues es el programa de las gestas del tiempo, ¿sí? Que tiene esta mezcla de reality, ficción, documental, que ya van por su cuarta temporada, lo cual es muy bacano, ¿sí? Porque también surgió como con el pretexto del Bicentenario. La primera temporada de las gestas del tiempo coincidió con el Bicentenario de la Batalla de Boyacá y la creación de la República de Colombia, pero viendo que el formato es chévere, pues la temporada 2 se dedicó a la Guerra de los Mil Días. ¿Mm? ¿Cómo fue? ¿Qué cosas pasaron con la Guerra Civil? La tercera temporada fue el año pasado, que fueron los 75 años del asesinato de Gaitán.
Sí, el Bogotazo y todo eso. Entonces ahí lo tienen con estos formatos. Y ahora, eso sí me lo habían dicho en mayo, algunas personas de RTBC. La cuarta temporada ya empezó y es sobre el movimiento sufragista femenino, que también junto con la televisión cumple 70 años. ¿Mm? En 1954 el general Rojas Pinilla le otorgó los derechos políticos a la mujer, ¿sí? Entre ellos esencialmente el derecho al voto. Solamente que las mujeres pudieron votar por primera vez en Colombia en 1957, ¿sí? En el marco del plebiscito que le dio cabida al Frente Nacional, pero bueno, esa es otra historia para contar después. ¿Mm? En fin, ya pues, las gestas del tiempo es un formato interesante porque mezcla ficción, mezcla videojuego, mezcla esto voces de expertos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta pequeña muestra, pues lo que estamos viendo es unos cambios en los formatos de cómo transmitir el saber histórico a las personas. ¿Mm? Más allá del formato conversatorio, más allá del formato documental, habría que hablar de documentales sobre temas históricos en la televisión colombiana y ahí estaría, no sé, Yurupari, estaría los documentales que se hicieron para el que hizo Caracol con History Channel sobre los 60 años del asesinato de Gaitán. Estaría lo que hizo Caracol y Semana sobre Colombia Vive, 25 años de resistencia. Son cositas así que uno puede ir rastreando. Y estaría, por ejemplo, el de los 200 años después, que se hizo en 2019, que lo hizo también RTBC Play. RTBC, perdón. Y que se encuentra en RTBC Play. Habría que hablar de eso. Eso solamente es como un abrebocas. Y, si, y como les digo, si les interesa el tema, pues podemos hacer algo que tenga que ver con ficción histórica en la televisión colombiana. Que hay algunos ejemplos muy bacanos que se pueden contar, porque algunos son adaptaciones de literatura y otros, pues sí son directamente de personajes o episodios. Y obviamente ahí tendríamos que hablar de algunas cositas que ya hemos tratado, como revivamos nuestra historia y demás. ¿Mm? Pero por el momento, pues los dejo hasta acá. Hoy no entramos al depósito de libros porque entramos a la entrada, ¿sí? Mostrando pues el libro de los 70 años de la televisión en Colombia. Y por el momento este es como el regreso al canal y espero que les haya gustado el contenido. Yo quedo atento de sus observaciones, de sus preguntas y compartan este material con sus conocidos, con sus amigos, con gente que le interesen estos temas. Y ya saben que pueden escribirme a profehistoriador.1981@gmail.com o dejar sus observaciones en la caja de comentarios. Entonces les deseo un feliz puente festivo de San Pedro y San Pablo, que la pasen muy rico, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima ocasión. Chao y que duerman.